¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Whisky. En el capítulo de hoy continuamos con el Whisky Tour 2019 y llegamos a Tullamore. En el Visitor nos recibió personalmente John Quinn, Brand Ambassador, y de ahí nos llevó en un exclusivo recorrido por la destilería en un tour big. Le proponemos que se sirva su mejor whisky y viajemos juntos en esto que es Whisky Tour 2019. Tenemos aquí una destilería, tres destilerías, digamos. Una destilería por malt whisky, una destilería por pot still whisky y una otra por grain whisky. Es mi suerte que no tengo que explicar todo esto a ellos, a ustedes, porque normalmente tengo un bartender explicar qué es pot still whisky, qué es malt whisky, qué es grain whisky. Entonces, las tres destilerías producen tres tipos de whisky: grain, malt y pot still. Y en cada depósito tenemos una selección, digamos, de cada tipo de whisky. Y tenemos también una selección de tipos de barricas diferentes. Okay, entonces, digamos, el blend de Tullamore tiene grain whisky en ex-bourbon, tiene malt whisky en ex-bourbon y ex-Irish, y tiene pot still whisky en ex-bourbon, ex-Irish y también ex-sherry casks. Entonces, nuestro blend usamos ex-sherry casks por los pot still whisky. En los blends de Escocia, por ejemplo, nunca se usa sherry casks en el blend. So, es una cosa diferente, es una cosa irlandesa, digamos, porque Jameson hace lo mismo y Powers hace lo mismo. No todas las marcas, pero Jameson, Powers y nosotros usamos sherry casks. Tenemos otras barricas aquí desde Porto y desde Madeira, etc. Ahí vamos a verles. Tenemos 5 depósitos llenos. En otro, el número 6. Estamos poniendo barricas en esto y estamos en la número 7. Estamos aquí en un mitad de un depósito. Es un mitad. Al otro lado del pared tenemos lo mismo. Ven ahí lo mismo, sí. La misma cosa. Sí. Entonces es un mitad. ¿Y por qué tenemos un mitad? Porque porque si hay un fuego, tendremos un problema. Si no hay una división, hay medio problema. Hay que no tener un fuego, claro. Hay que no perder en ningún. Se pierde la mitad y no todo. Exacto. Entonces, en este depósito aquí tenemos exactamente igual selección que en el otro lado. Perfecto. Y si perdemos por un fuego, perdemos esto, tenemos el mismo whisky exactamente igual, al mismo nivel de barricas y tipos de whisky al otro lado. En el backup. Y en cada depósito hacemos lo mismo. Tendremos 3 líneas de bottling. Okay, una gran línea se llama Usain Bolt, que es más rápida. El segundo es más pequeño por los tamaños diferentes. El tercero es por los single malts, hechos a manos más o menos, embotellado a manos. Yo creo que la línea produce 200 botellas por minuto. Empecemos a embotellar aquí en 2017. Decimos en inglés from grain to glass, with tres tipos de whiskies
en maturación también y embotellando. Porque en Irlanda no existe otro distillery que hace todo. Y entonces en el mundo no hay una distillery que hace todo 3 veces. Y yo digo a los, por ejemplo, los bartenders que vienen aquí, es una oportunidad de ver todo en un sitio. Ver todo de los granos, de llegar a los granos hasta salir el whisky. Es único en ese sentido. Y tuvimos que construir un gran pipe directamente privado por nosotros de las montañas para tener agua de las montañas. ¿Okay? Este espacio aquí que se llama Distillery House. Distillery House significa la casa del tipo, del dueño de la distillería. Y no, tradicionalmente son casas buenas, de verdad, cómodas. Entonces, esto significa la sitting room, digamos, o dining room, etc. Pero usamos estos por varias diferentes funciones, por ejemplo, marketing meetings, por ejemplo, media, visitantes de la media, y también para disfrutar un poco, okay, de verdad. Querida gente del mundo whisky, qué lujo el nuestro, los 10 invitados de la Whisky Malta Argentina a visitarlo aquí en la Destileria Tullamore Dew, a mi querido amigo John Quinn, que tan amablemente nos ha invitado a almorzar. Hemos recorrido toda la planta. John, te quiero agradecer de todo corazón la amabilidad que tenés siempre para conmigo. Bueno, Miguel Ángel, como dije antes, estás en mi casa. Y como fue un gran honor por mí visitarles en el museo por la primera vez, hace 2 años, yo creo. Sí. Sí, y por mí, cuando me contactó diciendo que hay un plan de visitar a Irlanda, estuve muy contento de saber que la oportunidad de invitarles a nuestro distillery aquí para mostrarle, para ustedes conocerle, es muy importante por nosotros. Es un placer, es honor, placer y oportunidad también. Sí, te agradezco mucho por tus palabras, destaco muchísimo los hechos tuyos. Y aparte de lo que venimos hablando, siempre pregonando desde nuestro programa Mundo Whisky, te quería hacer un par de preguntas. Por ejemplo, el gran crecimiento que tiene el whisky irlandés en este momento, ¿no? Si bien es una destilería que nació en 2014, la actual que tiene Tullamore Dew, ¿cómo fue creciendo y posicionándose a lo largo del tiempo? Bueno, el crecimiento de Tullamore Dew cada año llega a más o menos a 15%, desde 12 a 15% por año. Es un gran crecimiento. Ahora estamos vendiendo 1.4 millones de cajas por año, con un crecimiento de 12% el año pasado al volumen y 13% al valor. Entonces, el crecimiento es impresionante, pero a mí me encanta, pero significa el crecimiento del whisky irlandés de la categoría también. La verdad es que el crecimiento de ventas es una cosa, pero la industria de whisky irlandés está creciendo también en el sentido de nuevas destilerías. Volumen también. Volumen de capacidad de producir y volumen de ventas. Actualmente tengo que explicar que hay una diferencia entre las dos cosas. En la cosa en destilerías, estamos creciendo o preparando la capacidad de producir más, pero eso no significa ventas, porque estamos vendiendo más, pero construyendo destilerías
tiene que esperar mínimo 5 años, digamos, para venderle. Entonces, estos nuevos destilerías se están preparando para el 5 años en el futuro por el crecimiento que continúa. Sí, desde afuera se nota mucho el crecimiento del whisky irlandés con respecto a los demás whisky de cualquier origen, ¿no? Porque es como que viene creciendo desde abajo hacia arriba y no es como que el whisky, tanto mi querido whisky escocés o whisky americano, ya llegó a una meseta y es como que de la meseta no puede y comenzó a bajar debido a la demanda que tiene el mercado asiático y el afán por salir a vender sus marcas, más las pequeñas destilerías que saben a vender toda su producción a un solo mercado y se termina perdiendo el producto. Sí, es un peligro por todo el mundo. Sí hay un focus sobre un mercado como China, por ejemplo. Si perdamos los mercados normales, no tendremos la oportunidad de investir en Asia, por ejemplo. Por nosotros, estamos focalizando en este momento con nuestros stocks en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, poco en Sudamérica y muy poco, menos en Asia actualmente en este momento, porque tenemos stocks limitados. Entonces no podemos lanzar en cada país del mundo, no podemos. Entonces, entiendo bien las compañías que están focalizando un poco, pero sí el focus es sobre una región, sería peligroso. Y es un negocio a corto plazo, dice. Sí, sería peligroso porque nunca sabemos qué pasa en China o qué pasa en Hong Kong, por ejemplo, en ese momento. Entonces, tener una mezcla de mercados, una selección de mercados es mucho mejor. El whisky japonés también contiene whiskies irlandeses, whiskies americanos y whiskies escoceses, que tienen esa famosa denominación de origen, y de acá sabemos que también, no de Tullamore Dew, pero de destilerías de Irlanda, está saliendo producto para elaborar en el mercado japonés. Sí, pero hay whiskies irlandeses que exportan en cajas por whisky como nosotros, Tullamore Dew, en Tokio. Hay otras destilerías que venden bulk whisky, pero tradicionalmente los japoneses mezclaron whisky irlandeses con whisky japonés, pues yo creo que menos ahora que antes. Bueno, esa es una pregunta que te quería hacer. Y la otra, es una pregunta muy común que toda la gente nos la hace a nosotros, porque en Irlanda sí está permitido Tullamore Cider, el de sidra, sí. y ya en Escocia se ha prohibido por la Asociación Escocesa todo whisky que contenga. Sí, es el mismo ley, por ejemplo, no es una ley, es una tradición, la misma tradición. Si no existió antes la tradición de usar un tipo de barrica en Escocia, no se puede usarle ahora. Mismo en Irlanda, pero sabemos en Irlanda tuvimos muchísimos monasterios que produjeron whiskies y cervezas y elixirs por las medicinas, digamos, y también produjeron cider. Entonces, la ley o la tradición de producir cider nos da la oportunidad de lanzar el cider cask en Irlanda. Sí, el single malt más añejo que tiene en la actualidad Tullamore Dew. Yeah. ¿Es el de 18 años? 18 El 18 sí, es el más añejo. Sí, más añejo. Tenemos un 14 y 18. Tenemos barricas, como has visto. Sí. Tenemos barricas más antiguas de 88, 89, pero no lancemos nada de estos barricas todavía. Posiblemente en el futuro, porque tenemos que tener una cantidad de stock para continuar de tener este nivel de ventas. La misma cantidad. Sí. No sería una buena idea de lanzarle un año y venderle todo y no tenerla por el año después. Entiendo. Yeah, sí. ¿Y cómo miras al mercado de Latinoamérica? Mis amigos latinos me llaman el latino del norte de Europa, okay, porque sí. A mí me encanta todas las cosas latinas desde mis visitas en los 90s. Pero
El mercado latinoamericano por whisky irlandés, por whisky general, es siempre complicado a un nivel de la vida política. Sí. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, ahora en Brasil es diferente. Venezuela, por ejemplo, sí. Es política, es económica. Fue un gran mercado por whiskies en Venezuela una vez. Yo creo que todavía, pero está peorando como un mercado por todas las cosas. Es dificilísimo ahí. Colombia, por ejemplo, es un gran mercado por whisky escocés, por Scotch whisky. Y nosotros en la industria, en la categoría, estamos siempre mirando a Latinoamérica para buscar más oportunidades. Por ejemplo, estamos en Chile con un nivel de ventas bastante bien en Chile. Queremos crear más oportunidades, por ejemplo, en Argentina, con ustedes. Y nosotros tenemos la responsabilidad de investir más. Y sin inversión no podemos progresar. Pero como expliqué antes, si estamos focalizando unos mercados, hay que focalizar en el mercado donde se encuentra la más grande oportunidad para profitar, para progresar. Sí. Y en este momento yo creo que estamos pensando que, por ejemplo, en California hay más oportunidad que en Argentina. Por ejemplo, entiendo. Porque en Estados Unidos hay muchísimas personas irlandesas. Claro. También en Argentina hay una tradición de los irlandeses en Argentina. Yo conozco a unos. Pero en este momento el focus se encuentra en Norteamérica y Canadá. Y por mí tengo que influenciar a mis jefes. Entiendo. Invertir más al sur de México. Sí, John, te quería hacer una pregunta. Tú sabes que desde la Whisky Malta Argentina hemos hecho un trabajo, desde que soy pequeño venimos haciendo un trabajo en el cual importamos 70 etiquetas de whisky para el mercado local. Sí. Y 70 etiquetas de single malt. Yo no creo que existan en ningún país de América. O sea que creo que ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos hecho, hemos colaborado con el mercado. Hemos hecho lo imposible ante un país tan difícil, como bien lo has dicho, un país tan difícil, no importan los gobiernos, sino que siempre ha sido un país difícil el nuestro. Y ha sido, creo que, un mérito muy importante para lo que es la Whisky Malta Argentina y para lo que es el Museo del Whisky. Yo quisiera saber cuál es tu opinión de eso. Visité el Museo del Whisky y encontré un increíblemente, un pensamiento, un interés, una expertise en whisky que nunca encontré en ningún club antes. Entonces, por ustedes, importar 70 etiquetas de maltas es impresionante. Es como un mercado, es como un país, como dijiste. Entonces, por mí, tener más organizaciones en otros países así sería una buena cosa, porque ustedes están creando el interés en whisky escocés o whisky irlandés o whisky de Estados Unidos. Y yo sé que en Argentina, pero en muchos países del mundo hay mucho más interés y hay más clubes ahora, como el Whisky Malta Argentina. Y, por ejemplo, estuve en Polonia la semana pasada. Y hay clubes que vienen a los eventos, absolutamente nuevos clubes. En la Suecia hay 600 clubes de whiskies en Suecia solamente. Es increíble. Entonces es un interés también que un negocio. Y por ustedes es los dos. Es un negocio, pero también interés. Ustedes dan una oportunidad a la gente de Buenos Aires conocer y apreciar y estar educado de whisky. Es importantísimo para nosotros, porque nosotros somos las marcas, los dueños de las marcas, pero tener compañías o asociaciones como ustedes es importantísimo. Sí, generalmente la fidelidad que tenemos con todas las compañías del mercado local y también del mercado internacional, que son las marcas que importamos nosotros,
es algo único porque tenemos la relación como la que tenemos contigo, Sí, claro. que se ha dado naturalmente. John es una cosa no buscada y venir a visitarte a tu lugar. Esas son cosas que solamente logramos con los miembros de la Whisky Malta Argentina. Es muy importante para todos nosotros llevar esta imagen tuya y transmitirla a nuestro país, Sí. para que el país sepa quién es John Quinn. Claro, y por mí tener una conexión directa a ustedes contigo es fantástico. Y me recuerdo bien, estuve en Facebook y descubrí Whisky, Museo de Argentina. He visto una conversación sobre esto. Yo pregunté, ¿puedo estar un miembro de... Sí, bienvenido, ¿no? Antes de ir a Argentina, yo dije a mis conexiones ahí, yo conozco a la gente del Museo de Argentina, yo conozco Miguel Ángel, pero sobre en el Facebook, pero qué oportunidad de profitar de esta oportunidad es fantástico. Yo quiero tener esta oportunidad en cada país del mundo. Tengo en Rusia voy a Rusia en septiembre, en 2 semanas, tengo una oportunidad así, en unos tengo, pero crear más es fantástico. Bueno, querido amigo, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento para ti. Hemos estado estos días en Irlanda, ahora nos vamos para Irlanda del Norte. Sí. Comenzamos toda la gira por Escocia y las islas, pero fue una maravilla haberte conocido, haber podido almorzar junto a ti, y para mí es una cosa muy importante para mi carrera y para todos los miembros de la Whisky Argentina que lo comparten conmigo. Bueno, bienvenidos otra vez. Cuando quieran, me gustaría ir con ustedes a Escocia, pero tengo que trabajar. Tenés que venir muy rápido, porque vas a venir a trabajar. Muchas gracias. Gracias, John. Saludos, ¿no? Slancha. Slancha. Slancha.